Muy buenos días, saludamos nuevamente a ustedes, casi mediodías, nuestros amables seguidores de Sentido Común. Estamos transmitiendo desde la cubierta del barco Bicentenario de la Independencia de México, que acaba de zarpar del muelle, uno de los más próximos al antiguo edificio de la Aduana Marítima de Tampico, para dirigirse a alta mar, o por lo menos hacia las aguas del Golfo de México, que están cercanas al río Pánuco, con el propósito de recordar, mediante el depósito de una ofrenda floral en el océano, a los héroes de la victoria de Tampico de 1829. Cada 11 de septiembre las autoridades civiles, navales y militares en esta ciudad del agua azteca recuerdan con un acto conmemorativo al pie de este histórico cuanto valioso edificio porfiriano ese pasaje, esa efeméride de la historia nacional. Pero es la primera vez que, como parte de estas conmemoraciones que tienen como uno de sus actos más espectaculares el disparo de una salva de un también histórico cañón que data de antes del siglo antepasado, o sea, no de los años 1800, sino de los años 1700, considerando que fue elaborado cuando México era la Nueva España todavía. Bueno, es la primera vez, decíamos, que como parte de estos actos conmemorativos se realiza esta otra acción, el abordar una embarcación, en este caso el buque de la Armada de México, Bicentenario de la Independencia, para arrojar desde su cubierta una ofrenda floral en el mar. Y le ofrecemos esta panorámica del centro histórico de Tampico, con la antigua aduana marítima en primer plano, desde el río Pánuco, mientras surca sus aguas y vira en 180 grados esta nave. Así se llama México en la piel. Uno de los actos que forman parte de las fiestas patrias, indudablemente. Como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente. Así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Dicen que tiene una buena que la hace llorar, altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los días sin verlos jamás. Saludos a mi amigo Gama, leal seguidor, bueno, de redes sociales y ahora de Sentido Común, y amigo a la distancia de su servidor Jesús Bravo. Gracias, Gama, por todo lo que me dices. No conoce la voz, altanera, preciosa
que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Un saludo cordial a todos nuestros seguidores de Sentido Común, transmitiendo desde la cubierta del buque de la Armada de México, bicentenario de la independencia, que está surcando en este momento las aguas del río Pánuco hacia la boca del río, hacia el Golfo de México, para un acto conmemorativo de la victoria de Tampico de 1829, depósito de una ofrenda floral en las aguas oceánicas. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, permítanla que la consumar. Pasa diciendo siempre real majestad, pasa camino a los ríos sin verlos amar. Y vamos a ofrecerle una perspectiva de los muelles. Seguramente usted estará interesado en conocer esta panorámica de Tampico, cómo se ve el puerto desde un barco. Buque que se aleja del puerto, que en un momento determinado pasará, además de frente a muelles y almacenes particulares, por la ribera tamaulipeca del Pánuco. Decíamos, en un momento determinado tendrá que pasar también por el puerto petrolero de Ciudad Madero, por la terminal marítima. Y a ver si alcanza usted a apreciar esta panorámica majestuosa del puente Tampico. Indudablemente pasaremos por ahí debajo también, por debajo del puente, en cosa de minutos. Ahora frente a la isleta Pérez, estamos por pasar, de hecho ya lo estamos haciendo, frente al paso. ¿Es del 1 o del 106? Frente al paso del Humo, paso de lanchas, de gente que todos los días va y viene del norte de Veracruz al sur tamaulipeco y a la inversa, porque trabajan en un lado y viven en el otro extremo del río Pánuco. Uno de los varios pasos de lanchas para el transporte de personas que hay en la ribera tamaulipeca. Nos alejamos ya de la isleta Pérez, que las autoridades tienen intención de transformar también para que forme parte del desarrollo turístico, de Tampico. Fue la primera zona industrial que hubo en el sur de Tamaulipas, la isleta Pérez, el primer corredor industrial que tuvo esta parte de Tamaulipas el siglo pasado, hace 100 años, poco más. Hay todavía una imagen última de la isleta Pérez y edificios antiguos que formaron parte del movimiento industrial que hubo hace más de un siglo en este sector de Tampico, cercano al centro de la ciudad.
ahora le dejamos esta otra postal. Hacia allá vamos, a pasar por debajo del puente. Parte del río Pánuco que se adentra hacia territorio tamaulipeco. Si no nos equivocamos, estamos pasando frente al muelle de minerales del puerto de Tampico. Toda esta zona portuaria fue rica en movimiento comercial, por supuesto mercantil, en términos siempre de actividad, de intercambio de mercancía por la vía marítima. Tampico llegó a ser considerado el primer puerto comercial de todo el país. Un periodo que comenzó a decaer en la década del 90,
con el comienzo del desarrollo a plenitud, que ya había sido construido en los 80, pero la plenitud del puerto de Altamira comenzó a desarrollarse en los años 90. Y a la par, por consiguiente, el decaimiento de la actividad portuaria en Tampico, que no ha muerto en este sentido, pero que ya no es ni la sombra, muy seguramente, de lo que fue todavía hasta la década del 80, la primera parte de los años 90 del siglo pasado, por supuesto. Tampico, que ha tenido sus periodos de esplendor y de gloria en diferentes renglones, en el petrolero, en el portuario, económico y comercial, y ánimas que venga otro esplendor, que sería el esplendor turístico, y a ello van las autoridades municipales y estatal de Tampico y de Tamaulipas, respectivamente. Ahí una parte del puente Tampico, vista desde la embarcación Bicentenario de la Independencia de México, a bordo de la cual nos desplazamos ahora mismo como visitantes, como pasajeros, porque las autoridades municipales de Tampico, civiles, navales y militares, habrán de depositar una ofrenda floral en aguas del Golfo de México este miércoles 11 de septiembre a la memoria de los héroes caídos, los soldados caídos y civiles muertos también en aquellas escaramuzas, en aquellas batallas bélicas del siglo antepasado. Tampico tenía 6 años apenas de existencia, un sexenio nada más de vida como ciudad y puerto. Hablamos del Tampico tamaulipeco, que fue fundado en 1823, cuando ya estaba ocurriendo una intentona de reconquista por parte de la corona española, o sea, de la madre patria, que no se conformaba con la independencia de México, que quería recuperar territorio. Y en la figura del brigadier español Isidro Barradas, intentó reconquistar México a través de Tampico y la Huasteca, Tampico, Madero y Altamira. Madero, que no existía, por supuesto, y que hoy existe. Y en este caso, los terrenos de la Barra, que estaban en Tampico, la Barra del río Pánuco, hoy en Ciudad Madero, también fueron escenario de esas escaramuzas. Puede usted hacer screenshot, se vale, capturar la pantalla para quedarse con esta postal desde un barco del puente Tampico. Hermosa panorámica, leyenda urbana, leyenda de hoy en día, que reza que cuando uno pasa por debajo de un puente hay que levantar las manos o los brazos y pedir un deseo, pero esta es superchería, superstición. Para los hombres de mar esto es cotidianidad, y aquí vamos por debajo del puente Tampico.
Transmitiendo para Sentido Común, Jesús Bravo. La construcción de plataformas marítimas, que también es parte de la actividad comercial, que a Dios gracias, mercantil más bien, industrial, de las tres, que a Dios gracias decíamos no cesa. Y en ambas riberas del Pánuco, la veracruzana y la tamaulipeca, se da esta actividad febril, manufacturera, fabricación de las plataformas petroleras, plataformas marítimas, por parte de diversas empresas armadoras que constantemente están contratando personal especializado en la construcción de este tipo de estructuras. Y con esta imagen lo vamos a dejar. Seguiremos informando. Ha reportado para Sentido Común, Jesús Bravo.